Hola amigos, mi nombre es Noemí Chávez. Un placer poder estar con ustedes para compartir y comenzar esta serie que ha sido de tanta bendición para nuestro equipo poder desempacar y aprender juntos basado en la historia, en la escritura donde Jesús es tentado. Las tentaciones de nuestras vidas son reales y esas tentaciones tienen el poder de destruir nuestro propósito, de destruir nuestras vidas, de afectar todo lo que nos rodea. Una de las maneras en que hemos podido profundizar es a través de este libro que en inglés se llama Anonymous, escrito por Alicia Britchley, que es mi mentora personal por ya casi 10 años, y he aprendido tanto de lo que Dios nos enseña a través de su palabra cuando entendemos las áreas de nuestra vida donde somos frágiles y cómo podemos en realidad fortalecer esas áreas a través de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué es que pasamos por tentaciones? Las tentaciones nos invitan a confiar más profundamente en Dios, exponen nuestras debilidades. Las tentaciones también nos ayudan a entender que hay veces que pensamos que somos más fuertes en áreas donde en realidad hay alguna fragilidad que puede afectar nuestro futuro. Las tentaciones también nos ayudan a depender más de Dios, a vivir una vida de humildad delante de Dios, donde estamos dependiendo de su fidelidad, de su amor, de su poder, para que nuestras vidas puedan ser satisfechas, llenas y completas en Jesús. Así es que vamos a ver la historia en Mateo capítulo 4 versos del 1 al 10 y vamos a aprender sobre cómo Jesús pudo caminar y manejar en medio de su tiempo de ayuno en el desierto, cómo Él caminó con fidelidad a Dios, aún Él siendo tentado por el enemigo. Mateo 4 dice: luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió Jesús y dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre la parte más alta del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti para que no tropieces en ninguna piedra. Ellos te sostendrán. Wow, qué increíble, ¿no? La tentación. Luego en el versículo 7 Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto y allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, o sea, todo lo que brilla. Y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Saben, cuando yo escuchaba esa historia o la leía desde mi juventud o desde mi niñez, se me hacía bien dramática la historia. Yo decía: qué increíble, o sea, que convierta las piedras en pan. Y yo: wow, Jesús, hazlo para que el diablo se calle. O súbete a lo más alto del templo y aviéntate y los ángeles te van a cargar. Jesús, hazlo para que el diablo vea que tú eres Dios. O sea, como cuando yo era joven y niña decía: ¿por qué Jesús no está respondiendo a las tentaciones que el diablo le está ofreciendo? Y porque en realidad yo no sentía una conexión personal con esas tentaciones. Ahora, al estudiar la palabra de una manera donde podemos entender que hay 3 tipos de tentaciones que se llevan a cabo en esta escritura, vemos que el enemigo está tentando a Jesús por una necesidad, por su apetito, lo que su cuerpo y su vida física necesitan en ese momento. Luego lo tienta a través de la tentación del aplauso. Haz un espectáculo para que la gente te aplauda. Y luego le dice: la tentación es: ahora quiero tentarte en tu autoridad, donde tú puedes gobernar todos los reinos de la tierra y el mundo precioso y bello que existe. Todo su lujo es tuyo si me adoras.
El enemigo estaba invitando a Jesús a que de una manera o de otra se saliera de su propósito de venir a este mundo a sufrir y a dar su vida por ti y por mí. Y cuando observamos esas tentaciones nos damos cuenta que de la misma manera en que Jesús es tentado, nosotros somos tentados. Somos tentados porque igual a Jesús tenemos el poder de satisfacer nuestros apetitos físicos cuando nos da la gana. Y eso ha traído mucho conflicto y problema a nuestras vidas, porque nuestro cuerpo físico siempre va a tener necesidades, en cuanto sea a la comida o aún a nuestro cuerpo de manera sexual, de cualquier manera que tenga tu cuerpo un apetito. El enemigo siempre va a tratar de convencerte que está en tus manos el poder de satisfacerte a ti mismo y no esperar en el plan de Dios y no estar dispuestos a sacrificar nuestras vidas para decir, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que viene de la boca de Dios. Lo que me satisface a mí no es solamente lo que yo puedo hacer por mí misma, sino por lo que Dios dice de mí, por el amor devoto que Él tiene hacia mí y por mi devoción hacia Él. De la misma manera lo haríamos en buscar el aplauso y la gloria de la gente. Y una vez más Jesús nos invita a observar nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer para satisfacer el deseo de ser aplaudido, de ser valorado, de ser respetado, de tener muchos likes? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para recibir el aplauso del mundo? Y luego, ¿qué estamos dispuestos a hacer para tener poder y autoridad? Que nos da dinero, influencia, lujos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿A quién estamos dispuestos a adorar? Para nosotros poder llegar al punto donde todo lo que queremos en esta tierra es nuestro. Creo que la pregunta a la raíz de cualquier tentación es esta: ¿es Jesús suficiente? ¿Es suficiente para que tu vida se sienta completa en Él? Aún más profundo la pregunta sería: ¿se siente Dios que Él es suficiente para ti o acaso es simplemente parte de la lista de las cosas que te hacen sentir bien? Porque haces lo que quieres. Tomamos decisiones basadas en lo que necesitamos, en lo que queremos, en la posición que anhelamos, en las amistades que queremos adquirir. Y luego cuando las cosas no van muy bien, buscamos para que Dios sea el que arregle las cosas. Así es que Él no es el punto, Él no es el centro, Él es simplemente parte de la lista de las cosas que nos satisfacen. Y cuando eso sucede, existe un gran conflicto interno en nuestra alma. Porque al Dios al cual hemos decidido servir lo dio todo por nosotros. Y me encanta que Jesús modela este momento de tentación para que nosotros aprendamos algo de Él. Y lo que podemos aprender es que lo que Él estaba haciendo en ese momento de tentación, Él lo había practicado en los primeros 30 años de su vida. Aprendiendo a responder a sus necesidades emocionales, físicas, terrenales, a través de la palabra de Dios. Jesús no empezó en ese momento a buscar la escritura para ver cómo iba a responder al enemigo. La palabra ya estaba en él. ¿Por qué? Porque desde niño había aprendido lo que se le había enseñado en su casa y en la sinagoga a través del Torah, a través de lo que era la palabra de Dios para el pueblo de Dios en ese tiempo. Creo que hay veces que menospreciamos el poder de la palabra de Dios porque es tan accesible a nuestras vidas. Ahí tenemos muy bonita la Biblia abierta en el Salmo 23 o el 91 o 121 en nuestras casas. Y sentimos que hay algo muy espiritual de tener la Biblia abierta allí o de tenerla allí al lado de la cama, en el tocador. Y sentimos que, la palabra de Dios está en nuestros medios, pero la palabra de Dios tiene que ser usada, tiene que ser leída, tiene que ser algo que pasa por nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vidas. Jesús tenía la palabra del cielo en su existencia y nos demostró que de esa manera Él pudo combatir las mentiras del enemigo. Él no llegó al desierto para ver si sabía qué hacer en momentos de tentación. Él sabía cómo responder a las mentiras del diablo. ¿Sabes qué? Tú y yo somos invitados a vivir de esa manera también. Es como un atleta que va a las Olimpiadas, o sea, no llega a las Olimpiadas para decir,
Ojalá que ahora pueda correr más o menos bien. No, Él sabe lo que Él ha estado haciendo para poder llegar a ese punto. Y muchas veces las tentaciones no son simplemente un examen, una tentación en la vida para que te promueva a algo mejor. Las tentaciones exponen cómo hemos hecho decisiones en el pasado. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en un ciclo de dolor, de mentiras, de pecado, que el enemigo nos envuelve en los momentos más frágiles de la vida? Y me encanta que Jesús se encuentra en un momento frágil. Está por entrar a su ministerio y en esa fragilidad, donde Él sabe que sus pasos van a ir hacia la cruz, Él practica lo que por 30 años había practicado, y es aplicar la palabra de verdad para combatir las mentiras del enemigo. Porque al último, en esa última Semana Santa, Jesús iba a tener que una vez más pelear contra la tentación del apetito de su cuerpo, pelear contra la tentación de recibir aplausos de gente que un momento lo amaba y otro momento se burlaba de él o gritaban crucifícalo, y la tentación de usar su autoridad y su poder para aniquilar a todos. Pero Él decidió ir a la cruz por amor a ti y por amor a mí, y esa devoción nos invita a nosotros a vivir una vida de devoción hacia Él. Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Qué promesa tan maravillosa nos da Jesús. En este momento quiero que tú entiendas que Dios sabe que puede haber aflicción en tu matrimonio, tentaciones en tu hogar con tus hijos, tentaciones en tus finanzas, tentaciones y dificultades y retos en todas diferentes áreas de nuestra vida. Pero Él nos da una promesa y nos dice: confíen que yo he triunfado y ustedes también pueden triunfar. Dios nos invita a una relación íntima con Él, y Él nos da el modelo. No es un Dios lejano, Él es un Dios cercano que camina con nosotros. La fidelidad de Dios nos sostiene. ¿Cuántas veces no he sentido yo que en mi caminar con Dios me he sentido sola o frágil, y he podido clamar no solamente a Dios y no solamente a mis sentimientos, sino a su palabra? Porque nuestros sentimientos hay veces que son buenos cuando se alinean a la palabra de Dios, pero nuestros sentimientos nos pueden traicionar y pueden decir: nosotros estamos en control, nosotros diremos qué es lo que tienes que hacer. Pero cuando nuestra vida se alinea a la palabra y a las promesas de Dios, en momentos donde estamos frágiles podemos recordar que Él dice: confía, que yo también pasé por las tentaciones que tú estás pasando. Y si yo triunfé, era para que tú también pudieras triunfar. Él nos invita a que podamos rendir nuestra voluntad y nuestra vida y someterla a Él. Salmo 119 dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Llega el punto de nuestra vida donde, nos enamoramos de lo que la palabra dice. Es como cuando lees una carta de alguien que te quiere. Bueno, las cartas ya no se escriben, ¿verdad? Lees un texto. Cuando lees un texto de alguien que te quiere, ¿cuántas veces lo lees? Que te mandan algo que te hace sentir como ese calor, ese amor. La lees una y otra vez, y tu devoción hacia esa persona por sus palabras profundiza. Que si nos comprometemos a la palabra de Dios, para que nuestro amor por Él se profundice, para que el romance que nuestra alma necesita no sean oportunidades que podemos crear fuera de la voluntad de Dios, en lugares de peligro, sino que lo que más anhela nuestra alma es ser amados por Dios y responder a ese amor que nos transforma. Que seamos un pueblo que estamos dispuestos a abrirnos y decir: aquí están mis debilidades. En estas siguientes 3 semanas podremos juntos estudiar la tentación del apetito físico, la tentación del aplauso de la gente, la aprobación de los amigos, y la tentación de la autoridad, del poder, del lujo, lo que queremos tener para sentirnos mejor. Todas las cosas que son temporarias, que nos dejan heridos y débiles y frágiles. Y Jesús dice: yo estoy aquí para darte el poder
la sabiduría y para equiparte, para que nuestra relación y devoción sea al Padre y no sea a nuestros apetitos, a las tentaciones y a las circunstancias de nuestra vida. Así es que no te pierdas las siguientes 3 semanas. Déjame oro por ti. Señor, te doy gracias por cada hombre, cada mujer que nos escucha. Te doy gracias que no hay límites para tú alcanzarnos y estirar tu amor, tu gracia, tu brazo extendido hacia nosotros. Te pido en este momento, mi Dios amado, que tu presencia inunde nuestros corazones, que tú seas el que sacia nuestra sed, que tú eres el que llenas nuestro corazón, que tú eres al cual rendimos nuestra devoción. Te pido que las siguientes semanas podamos aprender y profundizar un poquito más, Señor, juntos en las áreas de nuestra vida que necesitan ser fortalecidas por tu palabra y tu verdad, que al fin de cuentas nos das la libertad que más anhelamos. Somos libres y sanos por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por ese amor que es eterno y perfecto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, si nos has escuchado por primera vez, por favor, haz scan al QR code y así puedes aprender un poquito más sobre nuestra iglesia Revive. Para aquellos que son parte de nuestra comunidad y quieren saber cómo pueden dar su ofrenda o sus diezmos, también a través del QR code lo pueden hacer. Nos gozamos, nos deleitamos en poder ser parte del mover del evangelio, del amor y del poder de Dios hacia el futuro en este mundo, en esta tierra. Lo haremos juntos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.